Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido al lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Capítulo 101. Y bien, Jun. ¿Alguna novedad? No he detectado ninguna fluctuación de maná inusual ni trampas activas. Señor Bryan, ¿qué hay de su lado? Nada. Las paredes parecen normales y no hay compartimentos ocultos tras los cuadros. Mitsurugi. Tampoco. Nada de nada. Habían pasado ya 2 horas desde que se infiltraron en la mansión del vizconde Scott, y Bryan empezaba a sentir el peso de la frustración. El grupo no había encontrado ni una sola pista incriminatoria. Debido a que la mansión no era excesivamente grande, solo contaba con 2 plantas de diseño funcional y a que la seguridad era casi inexistente, más allá de un par de guardias somnolientos en la puerta principal, habían podido moverse con total libertad bajo el efecto del optical camuflaje de Jun. Habían registrado los 8 dormitorios, los 2 almacenes de suministros y hasta las habitaciones del servicio. Incluso se habían atrevido a entrar en el dormitorio principal mientras los esposos Scott dormían plácidamente. Es increíble, susurró Bryan. No hay muebles de maderas preciosas, ni colecciones de arte prohibido, ni siquiera un cofre con monedas de oro de reserva. Este lugar es tan austero que hace que mi habitación en la posada parezca el palacio real. No parece en absoluto la casa de un magnate minero que se supone que es un nuevo rico. Tal vez Claire-sama realmente se equivocó, murmuró Mitsurugi, rascándose la cabeza. Su escepticismo inicial, que ya había flaqueado ante la amabilidad del vizconde, estaba a punto de desaparecer por completo. Tras convivir con él unos días, Mitsurugi estaba convencido de que Scott era un hombre íntegro, una rara avis entre la nobleza corrupta de la capital. Ja. Lo sabía. Exclamó Bryan, aunque en voz baja. Seguro que Claire lo hizo a propósito para echarme del palacio con una excusa barata. En cuanto volvamos, voy a cantarle las 40. Esa mujer tiene un problema serio de confianza. Señor Bryan, se le ve muy animado de repente, comentó Jun. Claro. Eso significa que el vizconde es realmente un guerrero del amor puro. Ahora podré enseñarle mis mejores estrategias de marketing para su feudo sin remordimientos, MMH. Bryan se calló de golpe. Mitsurugi, extrañado por el súbito silencio, siguió la mirada del sacerdote hacia el rincón más alejado del jardín interior. Allí, bajo la luz plateada de la luna, se alzaba el edificio circular que Bryan había visitado durante el día. La pequeña capilla privada. El edificio parecía brillar con una luz propia, casi etérea, destacando sobre la oscuridad del resto de la propiedad. Creo que es el único lugar que nos falta por revisar a fondo durante la noche, dijo Jun. Los 3 se miraron y, sin necesidad de palabras, se dirigieron hacia allí con pasos felinos. Empujaron la puerta de madera, que cedió sin un solo crujido, y entraron en el recinto sagrado. El interior estaba sumido en una penumbra mística. La luz de la luna se filtraba por los vitrales superiores, bañando la estatua de la diosa Eris con un resplandor que la hacía parecer más fría y santificada que bajo el sol. Aquí, no parece haber nada más que fe y devoción, comentó Mitsurugi, guardando su espada sagrada. El lugar estaba completamente vacío de muebles, cajas o cualquier cosa que pudiera ocultar un tesoro. Al ser una capilla privada, carecía incluso de los confesionarios habituales. Parece que el viaje ha terminado. Vámonos, Bryan. Mitsurugi y Jun notaron que el sacerdote estaba petrificado frente a la estatua, observándola con una intensidad que rozaba lo obsesivo. No me digas que te ha entrado un ataque de fe ahora y te vas a poner a rezar, suspiró el héroe. Lo tengo. Ya sé que era lo que me molestaba. Exclamó Bryan de repente. ¿El qué? El busto. Esa estatua tiene demasiado pecho. Eris no es así. Es un fraude. ¿Pero qué dices? Mitsurugi se lanzó sobre Bryan para taparle la boca antes de que sus gritos despertaran a toda la capital. Estás loco. Es una estatua de la diosa. No puedes decir esas cosas en un lugar sagrado. Eres un clérigo, por el amor de Eris. Suéltame. Forcejeó Bryan. Esa proporción es una blasfemia arquitectónica. No lo acepto. Esa estatua oculta algo, te lo digo yo. Mientras Bryan y Mitsurugi forcejeaban en un absurdo baile de agarres y Jun intentaba desesperadamente que guardaran silencio, Bryan tropezó.
Para no caerse, apoyó su mano con fuerza sobre uno de los relieves del pedestal de la estatua. Clac. Un sonido metálico, como el de un engranaje perfectamente aceitado al liberarse, resonó en la acústica de la capilla. Fue tan claro y seco que los tres se quedaron congelados al instante. Segundos después, una sección del suelo detrás de la estatua empezó a vibrar. Una de las losas de mármol se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura y una escalera de caracol que descendía hacia las profundidades. Vaya, murmuró Mitsurugi. El cliché de la base secreta del noble, nunca falla. Brian se arregló la túnica con suficiencia. ¿Lo ves? Mi instinto para detectar anomalías en la anatomía divina nunca me falla. Jun suspiró, agotada por la excentricidad de su compañero, pero actuó con rapidez. Light. Una esfera de luz blanca y pura apareció entre sus manos, iluminando el camino descendente. A diferencia de un hechizo de fuego, la luz mágica no consumía oxígeno, lo que la hacía ideal para explorar sótanos cerrados. Mitsurugi desenvainó de nuevo a Gran, poniéndose a la cabeza, seguido por Jun y Brian. El descenso fue corto, apenas unos metros por debajo del nivel del jardín. Al llegar al fondo, se encontraron en una estancia circular, amplia y bien ventilada. ¿Pero esto qué es? Exclamó Brian, con la mandíbula por el suelo. Frente a ellos se alzaba una auténtica montaña de monedas de oro y joyas. Brillaban con una intensidad tal bajo la luz de Jun que herían la vista. Había cofres abiertos rebosantes de iris de oro, cálices de plata incrustados con esmeraldas y artefactos mágicos de diversa índole. Una estimación rápida situaba el valor de aquel tesoro en varios cientos de millones, quizás miles. Aquello no era una pequeña reserva para tiempos difíciles. Era una fortuna que rivalizaba con el tesoro real. Esto tiene que ser la herencia de la familia de la vizcondesa, ¿verdad? Preguntó Brian, intentando aferrarse a su última pizca de fe en el vizconde. ¿Seguro que es un tesoro familiar que esconden para que la corona no se lo confisque? Mira allí, Brian, dijo Mitsurugi con voz sombría, señalando las paredes. Alrededor de la cámara, había varios caballetes con retratos nuevos de la vizcondesa Scott, todos con marcos de oro macizo. Y lo que era más revelador, una hilera de maniquíes de madera que vestían decenas de vestidos de seda, terciopelo y encajes, cada uno más lujoso y caro que el anterior. Eran piezas de alta costura que habrían hecho palidecer de envidia a la propia princesa Iris. Jun se acercó a uno de los vestidos y tocó la tela. Esta seda es de grado imperial, y este bordado es de la región de las hadas. Un solo vestido de estos cuesta más que una casa en Axel. Brian tomó uno de los vestidos por los hombros y lo desplegó. Era una pieza magnífica, pero notablemente ancha en la zona de la cintura. Maldita sea, qué coraje. Gritó Brian, tirando el vestido al suelo con furia. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál único vestido de gala? ¿Cuál amor puro? El vizconde no es un santo, es un mentiroso nivel experto. Tienen todo este oro aquí mientras lloriquean por ayuda real. Y resulta que no es que no tenga más ropa, es que tiene tanta que ha montado un museo secreto porque ya no cabe en sus trajes viejos y no quiere que la vean como una glotona. Me han timado en toda mi cara. Horas después, los tres se encontraban sentados en una mesa de un rincón apartado de la cafetería de Lolitsa, con el ánimo por los suelos. El sol empezaba a asomar por el horizonte de la capital. No puedo creerlo, suspiró Mitsurugi, mirando su taza de café vacía. Me sentí tan conmovido por su historia de amor que casi me pongo a llorar con ellos. Me siento como el idiota más grande del reino. No eres el único, Mitsurugi, respondió Brian, cuya cara reflejaba una mezcla de resentimiento y cansancio. Yo hasta les estaba dando consejos de economía gratis. A un tipo que tiene más oro que yo pelos en la cabeza. Jun asintió, aunque ella era la única que mantenía un poco de lógica fría. Pero hay un problema. Aunque hayamos encontrado el oro, no hemos encontrado el artefacto sagrado que Claire-sama mencionó. Sin ese objeto específico, el vizconde puede alegar que ese oro es ahorro privado o herencia familiar. No es un delito ser rico en secreto, solo es de mal gusto. Necesitamos la prueba de la malversación directa. Es verdad, gruñó Brian. Los nobles son como águilas en un cubo de aceite. Si lo denunciamos ahora, el vizconde dirá que ese dinero es para futuras inversiones y usará su influencia para sobornar a los jueces. Necesitamos que confiese. Confesar. Rió Mitsurugi amargamente. Scott es un veterano de las sombras. Nunca admitirá nada voluntariamente.
El silencio volvió a la mesa mientras los tres buscaban una solución desesperada. Estaban en un punto muerto. Tenían la verdad ante sus ojos, pero no la evidencia legal para actuar. En ese momento, Lolitsa se acercó a la mesa para retirar las tazas. Notó la atmósfera lúgubre que rodeaba al grupo y se detuvo un momento, observando a Brian con curiosidad. Señor Brian, se le ve muy atribulado, dijo la súcubo con una sonrisa suave. ¿Acaso la realidad del mundo de los humanos es más complicada de lo que esperaba? Brian levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Lolitsa. De repente, las piezas del rompecabezas en su mente hicieron un clic estruendoso. Eso es. Las súcubos. Lolitsa, ¿qué tan buenos son vuestros servicios para extraer la verdad de los sueños de un hombre que se cree inexpugnable? La súcubo amplió su sonrisa, y un brillo travieso apareció en sus ojos rosados. Señor Brian, somos expertas en hacer que los hombres revelen sus deseos más ocultos, y sus secretos más oscuros. Solo necesita pedirlo. Brian sonrió por primera vez en horas. La justicia del sacerdote de Axel estaba a punto de volverse muy poco convencional. Capítulo 102. Al observar a los dos recién llegados que acababan de aparecer en la cafetería, tanto Yun como Kyoya Mitsurugi mostraron expresiones cargadas de una curiosidad genuina. La capital era un lugar lleno de extraños, pero la familiaridad con la que Brian trataba a la joven de cabello rosado resultaba llamativa. Señor Brian, ¿es ella alguien que conoce? Preguntó Yun ladeando la cabeza. Es una amiga de Axel. Como planeaban abrir una sucursal aquí, siguió a la dueña del local hasta la capital. Como podéis ver, ahora trabaja como camarera en esta cafetería, respondió Brian con una naturalidad absoluta, omitiendo convenientemente la naturaleza demoníaca de su interlocutora. Ya veo, asintió Yun, satisfecha con la explicación. Brian notó que Mitsurugi mantenía la misma expresión de ignorancia educada. Entrecerró los ojos y preguntó con un deje de ironía. Mitsurugi, ¿de verdad no la reconoces? ¿Debería hacerlo? Respondió el héroe con una mirada totalmente en blanco. Brian se volvió hacia Lolitsa. La pequeña súcubo negó suavemente con la cabeza, confirmando con un gesto que aquel apuesto caballero nunca había cruzado el umbral de la tienda de las pesadillas en Axel. Dime una cosa, Mitsurugi, desde que llegaste a Axel hasta que subiste de nivel y te marchaste para seguir tu camino de héroe, ¿cuánto tiempo pasó exactamente? Un mes. Exclamó Mitsurugi con orgullo, hinchando el pecho. Los instructores dijeron que era un récord de velocidad. Normalmente, un aventurero tarda años en salir del pueblo de inicio, pero Mitsurugi, gracias a la espada sagrada Gran, había arrasado con todo en apenas 30 días. Brian soltó un suspiro cargado de una compasión inesperada. Aquel tipo no solo era un idealista. Era alguien que, por su propia eficiencia, se había perdido el mayor tesoro cultural y espiritual que Axel tenía para ofrecer a los hombres. Pobre diablo, pensó Brian. Estuvo tan cerca de la verdadera bendición de Aqua y ni siquiera se enteró. Esperadme un momento aquí, dijo Brian, agarrando a Lolitsa por la muñeca antes de que Yun o Mitsurugi pudieran protestar. Tengo un asunto urgente que tratar con ella. Bajo las miradas confundidas de sus compañeros, Brian guió a la súcubo hacia el interior del local. Amy, que estaba atendiendo a otros clientes, probablemente aventureros que ya conocía de Axel, les dedicó una sonrisa pícara y los condujo a una habitación privada en la parte trasera. Nadie os molestará aquí. Divertíos, dijo Amy antes de cerrar la puerta con un guiño sugerente. Brian suspiró. Seguro que piensa que voy a aprovechar para recolectar algo con Lolitsa ahora mismo. En realidad, tengo un favor que pedirte, Lolitsa. Te estoy escuchando. Respondió la súcubo con las mejillas encendidas y una mirada llena de anticipación. Brian suspiró de nuevo. No podía perder tiempo. ¿Necesitas recargar? Por favor. Unos instantes después, la pequeña súcubo descansaba sobre el diván, envuelta en un aura de satisfacción extrema, con un rubor poco natural en su rostro mientras saboreaba el maná purificado por la fe de Brian. Aprovechando su estado de relajación, el sacerdote le explicó el plan. Usar el mundo de los sueños para infiltrarse en la mente del vizconde Scott y extraer la verdad sobre el objeto sagrado. Entiendo, quiere que lo induzca a una confesión onírica, murmuró Lolitsa recuperando el aliento. Técnicamente es sencillo para nosotras, pero hay una condición. El objetivo no debe tener defensas mentales activas. ¿Defensas? Sí.
Normalmente, nuestros clientes en la tienda saben que vamos a visitarlos. Están predispuestos y bajan sus barreras voluntariamente para tener un buen sueño. Pero si alguien sospecha de un ataque o tiene una voluntad de hierro, la intrusión puede fallar o volverse caótica. Brian recordó cómo Aqua había logrado atrapar a Lolitza en la mansión de Axel instalando un círculo mágico de purificación. Afortunadamente, su registro previo de la mansión de los Scott confirmó que allí no había tales protecciones. No te preocupes por eso. La mansión está limpia. Además, no usaremos el método tradicional de seducción. MMH. ¿Qué tiene planeado hacer, señor Brian? Es un secreto. Solo asegúrate de proyectar lo que yo te indique. Esa misma noche, el grupo de 4 se reunió frente a los muros de la mansión Scott. Mitsurugi seguía mirando a Lolitza con cierto recelo. Su instinto de paladín le decía que algo no encajaba con la camarera, pero Brian lo mantuvo a raya. No la menosprecies, Mitsurugi. En esta misión, ella es mucho más útil que tú y tu espada brillante. ¿Qué? Mitsurugi estuvo a punto de replicar, pero se calló al recordar sus fracasos anteriores. Para asegurar el éxito, Brian dividió el equipo. Jun-Yun y Mitsurugi se encargarían de vigilar el exterior y la entrada a la capilla subterránea, por si alguien intentaba mover el oro, mientras que Brian y Lolitza entrarían directamente en los aposentos del vizconde. Gracias al sigilo mágico de Lolitza, entraron en la habitación principal sin despertar a nadie. El vizconde Scott roncaba suavemente, durmiendo con la tranquilidad de un hombre que cree que sus secretos están a salvo bajo 7 llaves de mármol. ¿Lista, Lolitza? Susurró Brian. He sumido a todo el personal de la mansión en un letargo profundo. Esta noche, todos tendrán sueños largos y vívidos, respondió ella. Para la misión, Lolitza se había puesto su atuendo de trabajo original de la tienda. Un conjunto de cuero negro extremadamente revelador. Según ella, esa ropa la ayudaba a concentrarse y a canalizar mejor su maná demoníaco. Bien, que comience la función. En el mundo de los sueños del vizconde Scott, todo era armonía. Soñaba con su feudo próspero, con minas inagotables y con su amada esposa luciendo joyas nuevas en un salón de baile dorado. Sin embargo, Scott no era un hombre totalmente honesto. En su mente, justificaba sus acciones. El mineral que vendía ilegalmente al ejército del rey demonio era el precio necesario para mantener la paz y la riqueza de sus tierras. Usar el dinero de los refugiados para comprar un objeto sagrado era, según él, una inversión de seguridad nacional. Se veía a sí mismo como un mártir incomprendido que hacía el trabajo sucio por el bien común. De repente, el escenario de su sueño cambió. Ya no estaba en el salón de baile, sino en el jardín de su mansión bajo una luna de sangre. ¿Qué es esto?, murmuró Scott en su sueño, mirando a su alrededor. Frente a él apareció la figura de Kyoya Mitsurugi. Pero no era el héroe amable que conoció. Este Mitsurugi tenía una mirada oscura, depredadora, y una sonrisa cargada de malicia que no encajaba con su rostro habitual. Lord Mitsurugi. ¿Qué hace usted aquí a estas horas?, preguntó el vizconde, intentando mantener su pose de noble. Mis disculpas, no me avisaron de su llegada. El Mitsurugi onírico soltó una carcajada que heló la sangre del noble. Dio un paso hacia adelante y habló con una voz distorsionada. He venido a darte una noticia, Scott. He decidido aceptar la oferta de patrocinio de tu familia. Pero he cambiado los términos. ¿Los términos? ¿A qué se refiere? A partir de hoy, sentenció el falso héroe, la vizcondesa Scott me pertenece. ¿Qué? Usted está bromeando. Eso es una locura. En ese momento, la vizcondesa apareció en el sueño. Estaba vestida con uno de esos vestidos de seda lujosos que escondían en el sótano. Se acercó a Mitsurugi y lo abrazó por el brazo con una devoción absoluta, mirando a su marido con una indiferencia gélida. Lo siento, querido, dijo ella con voz monótona. He decidido que Lord Mitsurugi es mucho más brillante que tú. Me temo que ya no necesitaremos tus servicios, ni tus secretos. No me busques más. No quiero que el héroe se sienta incómodo por tu presencia. El vizconde Scott sintió que su mundo se hacía pedazos. El pilar de su existencia, la razón por la cual había cometido todos sus delitos y traiciones, lo estaba abandonando por el joven que él mismo había intentado atraer a su bando. No. Esto no puede ser real, gritó el vizconde, cayendo de rodillas sobre la hierba marchita del sueño. Lo hice todo por ti. Vendí el alma del reino al rey demonio para comprarte esos diamantes.
Incluso escondí la corona del sabio bajo el altar para asegurar nuestra fortuna. No puedes dejarme así. En el mundo real, Brian escuchaba cómo el vizconde empezaba a hablar en sueños, balbuceando nombres de contactos y ubicaciones exactas entre sollozos. NTR inducido. Susurró Brian con una sonrisa de villano absoluto. Sabía que para un tipo tan obsesionado con el amor puro, nada le haría confesar más rápido que el miedo a perder a su esposa frente a un rival más joven y fuerte. El guerrero del amor puro había colapsado emocionalmente ante la proyección de su peor pesadilla. Brian ya tenía todo lo que necesitaba. La confesión, la ubicación del objeto y los nombres de los cómplices. El vizconde Scott estaba acabado. Capítulo 103. No. El vizconde Scott, que yacía en su cama, soltó de pronto un alarido desgarrador. Las facciones de su rostro se contrajeron en una mueca de agonía pura. Una atmósfera de tragedia y desesperación absoluta emanaba de su cuerpo mientras aún seguía sumido en el sueño. Brian tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué demonios le has hecho exactamente? Nada especial, respondió Lolitza con una indiferencia gélida. Solo le he mostrado una realidad donde su esposa decide que el señor Mitsurugi es un compañero mucho más brillante y adecuado que él. Eres un demonio, exclamó Brian. Lolitza lo miró con curiosidad, como si no entendiera por qué se escandalizaba. Para ella, aquello era simplemente su trabajo. Brian no pudo evitar sospechar que esto era una venganza personal de la súcubo por el desprecio que Mitsurugi le había mostrado durante el día. Sintió una profunda lástima por el vizconde. Sabía que los sueños creados por las súcubos eran indistinguibles de la realidad para quien los sufría. Obligar a un hombre que basaba toda su existencia en el amor puro a ver cómo su esposa lo abandonaba por un héroe más joven y apuesto no era solo una tortura. Era una ejecución psicológica en toda regla. Además, mientras el vizconde emitía esos gemidos lastimeros, su esposa, la vizcondesa, seguía durmiendo a su lado como un tronco, totalmente ajena al drama onírico de su marido. El poder de las súcubos para aislar a sus víctimas era aterrador. El sueño durará unos 30 minutos más, dijo Lolitza con una sonrisa profesional. Aproveche ese tiempo para hacer lo que tenga que hacer, señor Brian. Mi trabajo aquí ha terminado. Me retiro. Ah, sí, gracias, murmuró él. La pequeña súcubo desapareció en las sombras, dejando tras de sí un rastro de maná rosado. Brian cargó a menudo vizconde sobre sus hombros y lo llevó rápidamente hacia la capilla del jardín. Lo sentó en uno de los bancos delanteros y él se colocó frente al altar, asumiendo una postura de oración solemne frente a la estatua de Eris. 30 minutos después. El vizconde Scott abrió los ojos lentamente. Parpadeó con confusión, mirando el techo de la capilla mientras las lágrimas aún humedecían sus mejillas. Parecía que todavía estaba intentando procesar si la traición de su esposa había sido real o una pesadilla. Por fin despiertas. Señor Brian. El vizconde enfocó la vista en el gran sacerdote. Su rostro palideció al notar dónde se encontraba, pero intentó recuperar la compostura rápidamente. Veo que su fe es inquebrantable. Mi esposa también viene a rezar a estas horas, no esperaba encontrarle aquí. Tampoco esperaba yo, respondió Brian con una voz gélida, encontrar una cámara acorazada bajo los pies de la diosa. Antes de que el vizconde pudiera reaccionar, Brian presionó el mecanismo oculto en el pedestal. El suelo se deslizó con un sonido sordo, revelando el pasaje secreto. ¿Qué? Scott se desplomó en el banco, incapaz de sostenerse. El golpe de ver su secreto más profundo expuesto justo después de su pesadilla traumática fue demasiado. Su mente era un caos. Ya no distinguía entre el sueño y la vigilia. Realmente no podía distinguir qué era real. Vamos, vizconde. Bajemos juntos. Sin darle tiempo a inventar una excusa, Brian lo levantó y lo arrastró escaleras abajo hacia el sótano. Allí, Jun-Yun y Mitsurugi ya estaban esperando. Brian. Mitsurugi. Exclamaron ambos al verlos llegar. En cuanto el vizconde vio a Mitsurugi, algo en su cerebro hizo cortocircuito. Los recuerdos de la pesadilla donde el héroe le robaba a su esposa se mezclaron con la realidad. Se lanzó hacia adelante con una furia suicida. Maldito seas. Te mataré. Aléjate de mi familia. Gritó Scott, lanzando puñetazos desordenados.
Mitsurugi, desconcertado, simplemente puso su mano sobre la cabeza del pequeño noble, manteniéndolo a raya mientras el vizconde agitaba sus brazos en el aire sin llegar a tocarle. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué me ataca a mí? Preguntó el héroe, mirando a Brian con confusión. Ni idea, cosas de nobles, supongo, respondió Brian, desviando la mirada con una punzada de culpa. No podía revelar que le había provocado un trauma de NTR mágico. Basta, vizconde. Sentenció Brian con autoridad. Mire a su alrededor. ¿Tiene algo que decir sobre esto? Señaló la montaña de monedas de oro y joyas que brillaba en el rincón. Scott tembló violentamente, intentando recuperar su máscara de inocencia. Señor Brian, yo no sé qué es esto. Alguien debe haberlo puesto aquí para incriminarme. Es una trampa. Lo juro por la diosa. No mientas más. Has admitido que esta es tu capilla y tu secreto, dijo Brian con firmeza. Además, aquí están los retratos de tu esposa. No hay forma de que niegues que este es tu tesoro privado. El vizconde se derrumbó de nuevo, llorando con amargura. No he gastado ni un eris. No me atrevería. En el feudo hay tanta gente sufriendo, tantos refugiados sin pan. Y por eso robaste el dinero de la corona. Gritó Brian. Amas tanto a tu esposa que decidiste traicionar a tu país para comprarle vestidos que ni siquiera puede usar porque se siente culpable. Mírate. Eres un hipócrita. Señor Brian, mire lo que hemos encontrado detrás de este cuadro, intervino Yun Yun, entregándole un libro encuadernado en cuero oscuro. ¿Qué es esto? Un libro de contabilidad. El vizconde Scott se puso lívido al ver el objeto. Brian lo abrió y sus ojos recorrieron las cifras astronómicas. No solo malversaste los fondos de los refugiados, también has estado vendiendo mineral de alta calidad al ejército del rey demonio. Brian no podía creerlo. Había subestimado la codicia del hombre o su desesperación. Scott no era solo un corrupto. Era un traidor que armaba al enemigo mientras fingía ser un vasallo leal. Fue una necesidad. Gritó Scott. Solo cometí un pequeño error por el bien de mi gente. ¿Llamas a una transacción de 75 millones de eris un pequeño error? Replicó Brian. ¿Qué consideras tú un error grave, entonces? Un error grave es que te atrapen, respondió el vizconde con una frialdad repentina. El silencio que siguió fue sepulcral. Los tres aventureros se sintieron asqueados por la lógica cínica del noble. Scott, viendo que ya no tenía salida, intentó el último recurso de los corruptos: el soborno. Escuchen, olviden todo esto. Si me dejan ir, todo el oro de esta sala es suyo. Pueden vivir como reyes el resto de sus vidas. Nadie tiene por qué enterarse. Idiota. Rugió Brian. Si te entrego a la justicia, ese oro será confiscado y recibiré una recompensa legal de todas llenas. Soy un sacerdote de Eris, no puedes comprar mi alma. Y mucho menos cuando has profanado este lugar sagrado con tu avaricia. Brian sabía que los nobles solían escapar de la justicia por falta de pruebas directas, pero con aquel libro de contabilidad y la confesión que había balbuceado bajo el efecto del sueño, Scott no tenía escapatoria. En Belzerk, la traición con el rey demonio era el único crimen que ni siquiera el oro podía borrar. Mitsurugi, llévatelo, ordenó Brian. Entrégalo a Claire-sama inmediatamente junto con este libro. Que la Guardia Real se encargue de él. Entendido, asintió el héroe. Ató las manos del vizconde y lo cargó sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. Muévase, vizconde. No haga que tenga que usar la fuerza. Mientras Mitsurugi se alejaba con el prisionero hacia el palacio, Brian se quedó en el sótano con Yun Yun. Todavía falta algo, murmuró Brian. Claire dijo que Scott había comprado un artefacto nacional, un objeto sagrado. El oro y el libro son pruebas de traición, pero no hemos encontrado el objeto. Yun Yun se acercó a un rincón oscuro, donde reposaba una caja de madera reforzada con tiras de metal. Señor Brian, hemos encontrado esto oculto bajo una pila de vestidos. ¿Es el artefacto? Brian abrió la tapa con curiosidad. No pudo evitarlo. Quería ver qué clase de poder valía la traición a un reino. Pero justo cuando iba a mirar el contenido... No lo abra, señor Brian. Gritó Yun Yun demasiado tarde. Una sombra negra brotó de la caja con la velocidad de un rayo. No era un rayo de energía, sino un trozo de tela oscura que se abalanzó sobre Brian, envolviendo su cabeza por completo. Brian forcejeó, sintiendo cómo la tela se apretaba contra su rostro, dificultándole la respiración.
Tenía un tacto suave pero una resistencia de acero. Por mucho que tiraba, no lograba zafarse. MMPH. HMPH. Brian empezó a dar manotazos al aire. Espere, voy a ayudarle. Jun agarró un extremo de la tela y tiró con todas sus fuerzas. Tras un forcejeo intenso, lograron arrancar el objeto de la cabeza de Brian. Brian recuperó el aliento, jadeando, y miró lo que tenía en las manos. No era una espada ni un amuleto. Era una capa negra. Una capa que, extrañamente, se mantenía erguida por sí sola sobre el suelo. Dos de sus esquinas inferiores actuaban como pies, y las superiores se cerraban en forma de puños, adoptando una postura de combate similar a la de un boxeador profesional. ¿Qué demonios es esta cosa?, exclamó Brian. La capa pareció ofenderse. Se infló de forma amenazante, emanando un aura de indignación palpable, y antes de que Brian pudiera reaccionar, saltó de nuevo sobre él, envolviéndolo en una llave de sumisión digna de un luchador de jiu-jitsu. ¡Ah! Me duele. Me está estrangulando. Gritó Brian mientras la capa apretaba sus costillas. Parecía que su misión en la capital aún le tenía guardada una última y muy apretada sorpresa. Capítulo 104. Es realmente admirable. No solo habéis encontrado las pruebas de que el vizconde Scott malversó los fondos del reino para adquirir un objeto sagrado de forma ilegal, sino que habéis descubierto el libro de contabilidad que demuestra sus nexos con el ejército del rey demonio. Este hallazgo es de vital importancia para la seguridad nacional. En nombre de Su Majestad el Rey y de Su Alteza la Princesa Iris, os agradezco vuestro excepcional servicio. Pronto recibiréis una recompensa que estará a la altura de vuestras hazañas. Podéis estar seguros de ello. En el gran salón del Palacio Real, Iris estaba sentada con elegancia en el trono, mientras Claire, de pie a su lado, pronunciaba las palabras de elogio oficial. Kyoya Mitsurugi y los demás escuchaban con la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto. El salón estaba casi vacío. No había otros nobles ni batallones de caballeros presentes. Dado que se trataba de una misión secreta, la corona prefería manejar los detalles con discreción para evitar un escándalo que afectara la moral de la capital. Aunque esto significaba que los aventureros no recibirían el reconocimiento público inmediato ni la fama masiva que suele acompañar a tales gestas, la recompensa económica y el favor personal de la familia real eran premios mucho más jugosos y tangibles. Sin duda, era un motivo para celebrar. Sin embargo, la atmósfera solemne del salón se veía interrumpida por un sonido muy poco protocolario. Suéltame. Suéltame ahora mismo. ¿Cómo se atreve una simple capa a desafiarme a ta manera? Te voy a dar una lección que no olvidarás. Toma esto. Y esto. Ah. Vale. Me rindo. No puedo respirar. Piedad. Brian estaba protagonizando una lucha encarnizada contra la capa negra. El objeto sagrado lo tenía sujeto por el cuello con dos de sus esquinas, elevándolo por los aires mientras los pies del sacerdote pataleaban desesperadamente a varios centímetros del suelo. Nadie lo había previsto. Absolutamente nadie. Aquella capa que encontraron en el sótano no era un objeto inerte, sino un artefacto con una voluntad propia, una personalidad extremadamente fuerte y, al parecer, un gusto particular por las artes marciales. Mitsurugi observaba la escena estupefacto. Su espada sagrada Gram era poderosa, pero no tenía conciencia propia ni intentaba estrangularlo cada vez que se la ponía. Brian, por su parte, estaba indignado. Desde que sacaron la capa de la caja, el objeto se había dedicado a propinarle golpes y llaves de sumisión. Brian, que no es de los que se quedan de brazos cruzados, intentó contraatacar, pero se encontró con un problema logístico. La capa no tenía cuerpo físico que golpear. Era elástica, resistente como el acero y extremadamente ágil. Golpear la tela solo servía para que Brian se lastimara los nudillos, mientras que la capa respondía con una eficiencia de luchador profesional. Al darse cuenta de que Brian no podía hacerle daño, la capa había empezado a realizar gestos de burla muy humanos como ondear sus esquinas imitando una carcajada, lo que hirió el orgullo del sacerdote y lo llevó a un forcejeo que terminó en la situación actual. Vosotros dos, dejaos de tonterías de una vez. Rugió Claire, con una vena hinchándose peligrosamente en su frente. Cuando le informaron que la capa era un artefacto nacional, un objeto sagrado, Claire se mostró escéptica. Un objeto así debía ser majestuoso e imponente. Pero tras ver el comportamiento de la prenda, su juicio cambió. Solo un objeto de nivel divino podría ser tan absurdamente problemático y poderoso.
Bien, señor Bryan. Le agradezco que haya recuperado este tesoro para el reino. Ahora, por favor, entréguemelo para que pueda ser custodiado en la bóveda real junto al resto del patrimonio nacional. Con mucho gusto. Gritó Bryan desde las alturas, intentando zafarse del agarre. Pero en cuanto Bryan aceptó, la capa pareció entrar en pánico. Como si entendiera que custodia real significaba pasar el resto de la eternidad encerrada en un cofre oscuro y polvoriento en una habitación sin ventanas, la capa se apretó aún más contra Bryan. En un movimiento fluido, envolvió todo su cuerpo, inmovilizándolo como si fuera una crisálida de seda negra, y lo hizo caer al suelo, donde Bryan empezó a rodar y retorcerse como una oruga frenética. La capa lo estaba usando como escudo humano para evitar que se la llevaran. Oye. Suelta. Me estás apretando demasiado. Bryan forcejeaba desde dentro del capullo de tela. Señorita Claire, por favor, llévesela usted. Quítemela de encima. ¿Acaso el señor Bryan está intentando buscar una excusa para quedarse con el tesoro real? Preguntó Claire con sospecha. Estás ciega. ¿No ves que no es que no quiera darla, sino que ella no quiere soltarme? Ayúdame a quitármela, maldita sea. MMH. La capa, ofendida por las palabras de Bryan, usó una de sus esquinas para taparle la boca, silenciando sus quejas mientras el sacerdote seguía rodando por la alfombra del salón. Bryan. Mitsurugi y Yun se lanzaron al suelo para intentar desenredar al sacerdote, pero la capa era como una lapa mágica. Cuanto más tiraban de ella, más se encogía, provocando que Bryan soltara quejidos de dolor sordo. Ustedes, Claire suspiró, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Por ley, el objeto pertenecía a la corona, ya que había sido comprado con fondos malversados. Sin embargo, un objeto sagrado con voluntad propia era un asunto teológico y práctico muy distinto. Si la capa elegía a un dueño, forzarla a separarse podía destruir el artefacto o causar un desastre mágico. En ese momento, Iris se levantó de su trono y se acercó a Claire, susurrándole algo al oído con una expresión seria. ¿Qué? Princesa Iris, habla en serio. Claire abrió mucho los ojos, pero al ver el firme asentimiento de la niña, se tomó unos segundos para meditar, masajeándose las sienes. Está bien, si esa es su voluntad, no me opondré. Claire volvió a ponerse recta y alzó la voz para dirigirse al grupo, ignorando los ruidos de asfixia que venían del suelo. Por vuestros servicios en la investigación del vizconde Scott, el reino otorga una recompensa de 40 millones de eris a Kiyoya Mitsurugi, Yun, Remea y Fio. Esperamos que aceptéis este pago como muestra de nuestra gratitud. 40 millones. Exclamaron las dos seguidoras de Mitsurugi al unísono, casi desmayándose de la impresión. Ellas apenas habían hecho nada más que esperar en la posada, pero Mitsurugi había insistido en incluirlas en el reparto oficial. 10 millones para cada una era una fortuna que nunca habían soñado ver junta. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Parecía decir Bryan a través de sus MMH amortiguados, agitando sus piernas frenéticamente para llamar la atención. Había sido omitido de la lista de pagos en efectivo. Iris bajó los escalones del estrado y se acuclilló junto a Bryan. Con un gesto tierno, puso su mano sobre la tela de la capa, que se relajó instantáneamente ante la presencia de la princesa. La capa soltó la boca de Bryan, permitiéndole respirar. Hermano, susurró Iris con una voz llena de afecto. De verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí estos días. Te voy a echar mucho de menos. Bryan se quedó quieto, impresionado por la madurez y la dulzura de la niña. ¿Echarme de menos? ¿Ya nos vamos? Claire dice que tu misión ha terminado y que tienes deberes en Axel, respondió Iris con una sonrisa algo triste. Pero no te preocupes. He decidido que la capa será tu recompensa personal. Se nota que le gustas mucho, a su manera. Además, te hago una promesa. Iré a buscarte pronto para que volvamos a jugar juntos. Bryan dejó de forcejear con la capa. Se incorporó un poco, mirando el rostro radiante de la princesa. ¿Vas a venir a buscarme de verdad? MMH. Lo prometo. Bryan parpadeó y, con dificultad por estar envuelto en tela negra, sacó su mano derecha, o al menos, logró asomar el dedo meñique por un hueco de la capa. Entonces, hagamos un juramento. Vamos a cruzar los meñiques, Yubikiri. ¿Cruzar los meñiques? Preguntó Iris, curiosa. Sí. En mi tierra natal, es un ritual sagrado para sellar una promesa verbal.
Simboliza la honestidad y la responsabilidad de cumplir tu palabra. Si Iris dice que vendrá a verme, tenemos que sellarlo así. Iris, fascinada, extendió su pequeño dedo meñique y lo entrelazó con el de Brian. Sus dedos eran tan diferentes, uno pequeño y delicado, el otro marcado por el combate, pero el vínculo se sintió sólido en ese instante. Yubikiri Genman, Usotsui Tara Arisenbon no. Canturreó Brian. Yubikiri Genman, repitió Iris con cuidado, 100 años sin mentir. Brian la miró fijamente a los ojos. Exacto. Y recuerda. El que miente tendrá que tragarse 1000 agujas. ¡Qué castigo tan aterrador! Rió Iris, con una carcajada cristalina. Pero no tengo miedo, porque pienso cumplir mi promesa. Así que, hermano, tú también tienes que esperarme, ¿vale? No te olvides de mí. No podría aunque quisiera, respondió Brian con una sonrisa genuina. Sin embargo, aquel momento de ternura fue la gota que colmó el vaso para Claire, que observaba desde arriba con una expresión que alternaba entre la envidia y la furia contenida. Empezó a murmurar para sí misma, con una voz que se volvía cada vez más histérica. No puedo permitir que este tipo se quede ni un segundo más, miren cómo mira a su Alteza, es una mirada criminal. Como si estuviera lamiendo el alma de la princesa con los ojos. Y ese contacto físico con los dedos. Es una provocación inaceptable. Seguro que está planeando corromper la pureza de Iris-sama con sus ideas de libertinaje. No, no, no. Ese tipo de cosas, no. Guardias. Guardias. Oye, que no estoy haciendo nada raro. Gritó Brian, recuperando su tono habitual. Pero ya era tarde. 2 guardias reales entraron en el salón con rostros impasibles. Llevaos a este degenerado fuera del palacio. Y aseguraos de que no vuelva a cruzar las puertas hasta que aprenda modales. Ordenó Claire, señalando a Brian. A la orden. Los 2 guardias se acercaron y, sin ninguna ceremonia, cargaron al Brian Oruga sobre sus hombros. La capa, sintiéndose protegida por el cuerpo del sacerdote, no opuso resistencia mientras se alejaban del salón. Esperad. Esto es una falta de respeto al héroe de Axel. Bajadme, es humillante. Gritaba Brian mientras su voz se alejaba por los pasillos. Iris. No lo olvides. Te estaré esperando con una pizza. Ven a buscarme. La imagen del gran sacerdote siendo expulsado como un bulto de tela negra mientras gritaba promesas de comida rápida dejó a todos los presentes, incluida Iris, con una gota de sudor frío en la sien y una sonrisa de vergüenza ajena. Y así, envuelto en un artefacto sagrado gruñón y bajo la mirada asesina de la caballero protectora, Brian fue expulsado oficialmente del Palacio Real de la capital. Su aventura en la corte había terminado, pero se llevaba consigo un regalo viviente y una promesa que pesaba más que 1000 agujas. Capítulo 105. Buah, buah, esto es injusto. En una de las habitaciones de la posada de lujo de la capital, Brian estaba acuclillado en un rincón, sollozando con una intensidad dramática que habría conmovido a cualquiera, si no fuera porque su mayor pena era haber sido expulsado del palacio. La capa negra, su nueva y extraña compañera, le daba palmaditas suaves en la espalda con una de sus esquinas, en un gesto que oscilaba entre el consuelo y la lástima por su nuevo dueño. Todo es culpa tuya. Se quejó Brian, señalando a la prenda con un dedo acusador. Si no te hubieras pegado a mí como una lapa mágica, Claire no habría tenido una excusa para echarme a patadas del palacio. Podría estar cenando con Iris ahora mismo. La capa no podía hablar, pero onduló de una forma que transmitía una disculpa silenciosa y algo de arrepentimiento. Se sentía como una mascota que sabe que ha roto un jarrón caro pero no pudo evitarlo. Si no fuera por ti, Iris y yo nos llevaríamos de maravilla. Estábamos a punto de vivir una vida de felicidad fraternal en los jardines reales, y ahora mira dónde estoy. Solo en una habitación de alquiler. Buah. MMMGH. Brian, en un arrebato de desesperación, agarró una esquina de la capa para sonarse la nariz. El efecto fue instantáneo. La capa se tensó y, en un movimiento experto, le aplicó una llave de estrangulamiento alrededor del cuello, levantándolo ligeramente del suelo. Perdón. Perdón. Me equivoqué. He sido un grosero. Balbuceó Brian mientras agitaba las manos. La capa lo soltó de inmediato y, con una elegancia que recordaba a una dama de la alta sociedad, agarró una toalla cercana para limpiarse la esquina que Brian había intentado profanar.
Sus movimientos eran tan precisos y refinados que Brian empezó a sospechar que su anterior dueño, o dueña, debía haber sido alguien de la realeza con una etiqueta impecable. O quizás la capa simplemente tenía estándares de higiene muy altos para ser un objeto inanimado. Tras el pequeño altercado, Brian se calmó. Sabía que, en el fondo, solo estaba descargando su frustración sobre la capa. Conociendo a Claire, ella habría encontrado cualquier motivo para alejarlo de la pureza de Iris. La capa solo fue el pretexto perfecto para sacarlo de escena de forma legal. Suspiro, qué vacío, qué soledad, qué frío hace aquí fuera. Brian se abrazó a sí mismo en el rincón, y la capa, volviendo a su modo protector, se envolvió alrededor de su cuerpo. Había que admitirlo. Era increíblemente cálida. Emitía un calor mágico regulado que proporcionaba una sensación de seguridad y confort que Brian no había sentido en mucho tiempo. Aunque no entendía por qué este artefacto sagrado se había encariñado con él, sabía que Claire se la había entregado como recompensa por la misión del vizconde. Y sospechaba que, detrás de esa decisión, estaba la mano de Iris. Su hermanita realmente sabía cómo cuidar de él, incluso a la distancia. Brian se secó las lágrimas, esta vez de gratitud genuina. Si ella cree en mí, tengo que esforzarme. Pensó. Ahora que estoy en un equipo con Mitsurugi, vamos a triunfar en la capital. Subiré de nivel rápido para que, la próxima vez que vea a la hija del rey demonio, no tenga que usar tácticas tan cuestionables. Me convertiré en el aventurero más famoso y Claire tendrá que pedirme perdón de rodillas. Aquello era el plan perfecto. O al menos, lo fue hasta el atardecer, cuando Kyoya Mitsurugi entró por la puerta con una noticia que Brian no vio venir. Brian, el equipo se disuelve. ¿Qué? Para ser más exactos, corrigió Mitsurugi con una expresión de profunda tristeza, el equipo se disolverá temporalmente a partir de mañana. Brian saltó de su rincón y agarró al héroe por los hombros, sacudiéndolo. ¿Pero qué dices, loco? ¿Acaso no prometimos que seríamos un equipo para toda la vida? ¿Y nuestra camaradería? ¿Cuándo prometimos eso exactamente? Preguntó Mitsurugi, rascándose la cabeza con confusión. Luego, suspiró y su mirada se volvió seria. Lo siento, Brian. Quizás sea un capricho mío, pero me he dado cuenta de que soy demasiado débil. En este estado, no puedo proteger nada de lo que me importa. Brian se quedó helado. ¿Qué pasa? Este es el inicio de su fase de entrenamiento intenso número 3. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el camino a la capital? Continuó Mitsurugi. Dijiste que era egoísta intentar resolverlo todo yo solo, cargando con todo el peso mientras los demás miraban. Lo he pensado mucho y tienes razón. Remea y Fio piensan igual. Se han dado cuenta de que, por mucho que se esfuercen, no pueden seguir mi ritmo actual sin ponerse en peligro constante. Esta tarde, ambas me han pedido permiso para irse a entrenar por su cuenta. Brian guardó silencio. Sabía que Remea y Fio eran aventureras de rango medio, guerrera de lanza y ladrona, y que intentar seguir a un héroe con una espada sagrada contra generales del rey demonio era un suicidio a largo plazo. La expedición a la capital les había mostrado sus límites de forma cruel. Han decidido partir hacia el reino vecino para inscribirse en una academia de combate de élite y mejorar sus habilidades básicas. En la historia original, pasaba algo muy parecido. Y yo también he tomado una decisión, sentenció Mitsurugi. Me sentí tan orgulloso de mi espada que me volví descuidado, y terminé siendo noqueado de una patada por la hija del rey demonio mientras tú tenías que dar la cara por todos. No puedo permitir que eso vuelva a ocurrir. Los enemigos que vienen son cada vez más fuertes, y para no fallarle a la diosa Aqua, debo volverme verdaderamente poderoso. ¿De verdad te crees un protagonista de shonen? Pensó Brian, conteniendo las ganas de gritar. Devuélveme el power leveling gratuito que me estabas dando. Y a Aqua no le importa tu nivel de poder, solo le importa que le lleves tributos. Por cierto, toma esto, dijo Mitsurugi, sacando 3 cheques bancarios de su bolsillo. Remea y Fio insisten en que ellas no hicieron nada sustancial en la misión del vizconde Scott, así que se niegan a aceptar su parte de la recompensa. Me pidieron que te la entregara a ti. ¿A mí? Sí. Al final, fuiste tú quien descubrió el sótano secreto, quien ideó el plan de la Sukubo y quien desenmascaró la traición con el rey demonio. Yo solo serví de distracción ruidosa. No he aportado nada que merezca ese oro. Mitsurugi le extendió los 3 cheques, cada uno con un valor facial de 10 millones de eris. Brian miró el dinero.
Sabía que el héroe de la espada sagrada no tenía problemas financieros gracias a los patrocinios reales, pero entregar 30 millones así como así era un gesto de una integridad asombrosa. Sin embargo, no. No los aceptaré. Pero si te sientes mal por el dinero, no es eso. Interrumpió Brian. La regla de nuestro equipo, por corta que haya sido nuestra unión, es que el botín se reparte a partes iguales. A veces uno brilla en la batalla y otro en la estrategia, pero todos arriesgamos el cuello. Además, yo ya me quedé con la capa sagrada, lo cual técnicamente ya me da una ventaja económica injusta sobre vosotros. Quedaos con vuestra parte. Mitsurugi sonrió. Era la primera vez que veía a Brian actuar con una ética de grupo tan sólida, aunque Brian en realidad solo estaba intentando no sentirse como un usurpero frente al héroe. Sabía que dirías eso, dijo Mitsurugi, pero en lugar de guardar los cheques, se los puso a la fuerza en la mano a Brian. Pero hay otra regla no escrita. El equipo también comparte las deudas. Recuerdo que mencionaste que le debes 50 millones a la dueña de una tienda de magia en Axel, una tal Wiz, ¿verdad? Bueno, sí, pero eso fue una compra personal. Pero gracias a esos objetos mágicos que compraste, esta misión salió bien. Considéralo una inversión del equipo para el equipo. Úsalo para saldar tu deuda y estar tranquilo. Es mi último acto como tu compañero de armas por ahora. Brian miró los cheques y luego a Mitsurugi. Sintió un nudo en la garganta. Está bien, los aceptaré. Gracias, Mitsurugi. Ambos se dieron un apretón de manos. Mitsurugi se marchó poco después. Tenía planeado unirse a un contingente de caballeros que partía hacia las fortalezas del frente de batalla para ganar experiencia real en la guerra de desgaste. Justo cuando Mitsurugi se iba, Jun entró en la habitación. Al enterarse de que el equipo de Mitsurugi se había disuelto y que el héroe partía hacia el frente, la archimago casi sufre un cortocircuito mental. Es mi culpa. Gritó, con lágrimas en los ojos. Es porque no fui lo suficientemente buena con el hechizo de invisibilidad. Por eso se van todos. No, no. Brian tuvo que calmarla durante 10 minutos. No tiene nada que ver contigo. Es solo que quieren hacerse más fuertes por su cuenta. Es como en esas historias de los demonios carmesí, donde el grupo se separa para entrenar y luego se reúne para la batalla final. Es un cliché clásico de héroes. ¿De verdad? ¿Es un cliché de crecimiento? Preguntó ella, empezando a calmarse. Exacto. Un arco de entrenamiento. Jun suspiró aliviada. Pero entonces, al enterarse de que Mitsurugi le había entregado todo el dinero a Brian para pagar sus deudas, ella no se quedó atrás. Con un movimiento decidido, sacó su propio cheque de 10 millones de la recompensa y se lo puso a Brian en el pecho, como si estuviera entregándole el salario a su marido. Jun, tú no tienes por qué hacer esto. Sí que tengo. Exclamó ella con una determinación feroz. Porque nosotros somos un equipo. Y si ellos se van, yo me quedo. Y quiero que me prometas una cosa, señor Brian. ¿Qué cosa? Que formaremos un equipo para toda la vida. No me dejes sola como los demás, por favor. Gritó, agarrándolo de la túnica con una fuerza desesperada. Brian se sintió abrumado por la intensidad de la chica. Jun era, con diferencia, la persona con los sentimientos más pesados que había conocido, después de Claire, quizás. Pero ver su rostro lleno de esperanza y miedo a la soledad hizo que Brian no pudiera negarse. Está bien, está bien. Seremos un equipo. No te dejaré atrás. ¿Lo prometes? Lo prometo. Jun sonrió, y Brian sintió que acababa de firmar un contrato vinculante más fuerte que cualquier magia. Al final, tras sumar todos los cheques y las recompensas por los Wyverns, Brian se dio cuenta de que tenía exactamente 50 millones de Eris en la mano. Lo logré. Pensó emocionado. Puedo pagarle a Wiz y volver a tener crédito ilimitado. La aventura en la capital real había terminado con un sabor agridulce. El equipo se había roto, pero Brian regresaría a Axel con una fortuna, una capa mágica con conocimientos de lucha y la promesa de una princesa y una archimago. El gran sacerdote estaba listo para volver a casa. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 106. Brian tomó la decisión definitiva. Regresaría a Axel. Con el equipo de Mitsurugi disuelto temporalmente, quedarse en la capital real ya no tenía mucho sentido para él.
Aunque era una ciudad fascinante, los monstruos de los alrededores tenían un nivel demasiado elevado para que él y Yun Yun pudieran cazarlos con comodidad sin el apoyo de un guerrero de vanguardia pesado. Además, el ambiente en la capital era asfixiante. La constante amenaza de incursiones del ejército del rey demonio mantenía a los ciudadanos y a los caballeros en un estado de tensión permanente que no encajaba con su estilo de vida. Ahora que Brian era técnicamente un hombre rico, no escatimó en gastos. En lugar de enfrentar un viaje de semanas en carruaje, pagó los 800,000 ERIs necesarios para que él y Yun Yun utilizaran el servicio de teletransporte. En un parpadeo, cruzaron medio reino y aparecieron de nuevo en el familiar círculo de transporte de Axel. Definitivamente Axel es mucho más relajante, dijo Brian, estirando los brazos y soltando un gran bostezo que parecía liberar toda la presión de la capital. Quizás fuera solo una impresión psicológica, pero el aire de Axel se sentía más ligero. Mientras que en la capital la gente caminaba con prisas y miradas cautelosas, en este pueblo de inicio los aventureros seguían bebiendo a plena luz del día y los ciudadanos se tomaban la vida con una parsimonia envidiable. Brian se volvió hacia la joven archimago que lo acompañaba. Yun Yun, ¿quieres venir a la mansión con nosotros? ¿De verdad? Los ojos de Yun Yun brillaron de emoción por un segundo antes de que la timidez ganara la partida. Me encantaría, de verdad me encantaría. Pero, todavía tengo algunas cosas personales que resolver en el gremio, así que, tal vez en otro momento. Claro, cuando quieras, respondió Brian con un tono algo seco. Sabía que Yun Yun todavía luchaba contra su propia incapacidad para aceptar invitaciones directas sin sentirse abrumada. Tras despedirse, Brian no se dirigió de inmediato a la mansión. Su primera parada fue la tienda de objetos mágicos de Wiz. Al empujar la puerta, el familiar tintineo de la campana lo recibió. Bienvenido. Saludó Wiz con su habitual voz suave y amable. Al reconocerlo, sus ojos se iluminaron. Señor Brian. Ha vuelto de la capital. He vuelto, Wiz. Según le contó la Liche, las noticias sobre las hazañas de Brian y Mitsurugi ya habían llegado al pueblo. Los rumores sobre cómo un sacerdote de Axel había hecho huir a la hija del rey demonio circulaban por el gremio de aventureros, elevando su estatus a nivel de leyenda local. Claire se había encargado de difundir la historia oficialmente para aumentar la moral de la población contra el ejército oscuro. Brian se encogió de hombros. La fama le resultaba útil, pero no era su prioridad. Increíble, derrotar a la señorita Yasaka, murmuró Wiz con una mezcla de alegría y una pizca de melancolía, quizás recordando sus propios días como general. Parece que su fuerza ya ha superado la mía, señor Brian. No digas tonterías, Wiz. Solo fue cuestión de suerte y de usar tácticas poco convencionales. Cuando Brian le explicó con detalle cómo había usado su ataque anatómico de órganos internos para asquear a Yasaka hasta la retirada, la sonrisa de Wiz se volvió rígida. Al parecer, incluso las liches inmortales tienen un límite para lo que consideran estrategia de combate aceptable. Para cambiar de tema, Brian sacó un fajo de cheques reales. He venido a saldar mi deuda, Wiz. Aquí tienes. 50 millones de ERIs. Oh. No era necesario que tuviera tanta prisa. Insisto. No me gusta deber dinero, y menos a una amiga. Por cierto, Wiz, un consejo. No te gastes todo este dinero de golpe. Guárdalo bien. ¿Por qué? Preguntó ella, confundida. Tengo el presentimiento de que pronto lo necesitarás para una inversión importante. Brian mantuvo el misterio. Sabía que Vanir estaba en camino y que, como nuevo gestor, y dueño real, de la tienda, aquel dinero serviría como el capital inicial perfecto para sus planes de construcción de mazmorras. Era su forma de agradecer indirectamente a las súcubos por su ayuda en la capital. Hablando de súcubos, Brian hizo una breve visita a la sede local de la tienda de las pesadillas antes de irse. Allí, las súcubos lo recibieron con una devoción casi religiosa. Gracias a su nivel aumentado y a su fe fortalecida, Brian se convirtió en su donante estrella, dejando a las chicas sumidas en un estado de éxtasis total antes de marcharse triunfante. Ya no eran ellas quienes le afectaban a él. Él era el que dominaba el ritmo. Finalmente, Brian llegó a las puertas de la mansión en las afueras de Axel. Antes de cruzar el umbral, el sonido de una discusión acalorada llegó a sus oídos. ¿Hasta cuándo piensas seguir viviendo como un parásito? Sal de ahí y busca un trabajo de una vez, Kazuma. Era la voz de Megumin, cargada de indignación. No quiero.
respondió Kazuma con un tono desafiante. Como dijo un gran pensador, mi mayor talento es la pereza y el desánimo. Después de que el general del invierno me matara, tengo un trauma psicológico severo. No me pidas que salga a arriesgar el cuello otra vez. Eso es, Megumin se quedó sin palabras ante el descaro de su compañero. En ese momento, Brian entró en el salón principal. Vaya, veo que las cosas no han cambiado nada por aquí. Os escucho desde el jardín. Brian. Gritaron todos al unísono. Aqua se lanzó hacia él con lágrimas de alegría, seguida por una Darkness que parecía aliviada de recuperar al miembro más sensato del grupo. Megumin dejó de gritarle a Kazuma para darle la bienvenida con una sonrisa radiante. He vuelto, dijo Brian, sintiendo cómo la tensión que había acumulado en la capital se disolvía por completo. Estar rodeado de estos idiotas era, extrañamente, lo que más necesitaba. Esa noche, Darkness preparó un banquete especial para celebrar el regreso. Mientras comían, una figura inusual se movía por el comedor. Una capa negra que, de forma silenciosa, ayudaba a servir las bebidas y a retirar los platos vacíos. Incluso se sentó por un momento en el regazo de Brian, como si fuera una mascota leal. Kazuma miraba la escena con una mezcla de sospecha y envidia. Y bien, Brian, cuéntanos. ¿Qué tal te fue con el héroe perfecto? ¿Pasó algo interesante en ese nido de nobles? Brian procedió a narrar sus aventuras, adornando un poco los detalles para que sonaran más épicos. Les habló del rey de los Wyverns, de la infiltración en la mansión del vizconde Scott y, por supuesto, de su duelo con la hija del rey demonio. Impresionante. Exclamó Darkness, con los ojos brillando. Enfrentarse cara a cara con la heredera del mal. Ojalá hubiera podido estar allí para recibir algunos de esos golpes por ti. ¿De verdad luchaste contra ella? Preguntó Megumin, interesada. Dicen que los demonios carmesí siempre la hacen huir, pero que un sacerdote lo logre es algo inaudito. ¿Y qué pasa con el dinero? Intervino Aqua, yendo directamente al grano. He oído que recibisteis millones. ¿Dónde están mis botellas de vino de lujo? Brian suspiró al ver que sus prioridades no habían cambiado. Lo siento, Aqua. Los 50 millones que gané ya se los he entregado a Wiz para pagar mis deudas pendientes. Ahora mismo vuelvo a estar a cero. Los rostros de Aqua, Darkness y Megumin se oscurecieron al instante al ver sus sueños de lujo desvanecerse. Eran demasiado transparentes. Pero decidme, preguntó Kazuma, ¿qué es lo que más has aprendido de este viaje? ¿Alguna revelación mística sobre el mundo? Brian se quedó pensativo un momento antes de responder con seriedad. He aprendido que el lenguaje del ejército del rey demonio no es comprensible. No hablo de idiomas, sino de lógica. El campo de batalla es un caos donde no hay reglas, donde tienes que ser capaz de partirte por la mitad literalmente para ganar. He visto cómo se coordinan los caballeros y los aventureros, cómo el ego de unos choca con la realidad de otros, esa experiencia vale más que cualquier nivel. Ya veo, asintió Kazuma, aunque se notaba que preferiría el dinero. Por cierto, continuó Kazuma, señalando a la capa negra que en ese momento estaba sirviéndote a Aqua con una elegancia impecable, ¿qué demonios es esa cosa? No ha dejado de moverse desde que llegaste. ¿Es algún tipo de mascota mágica o un experimento fallido de Wiz? Espera, Kazuma. No digas eso. Advirtió Brian. Pero fue tarde. La palabra cosa y experimento fallido hirieron profundamente el orgullo del objeto sagrado. La capa se tensó de inmediato, dejó caer la tetera sobre la mesa, mojando los pies de Aqua, quien empezó a gritar, y se lanzó como un rayo sobre Kazuma. En un segundo, la capa lo tenía sujeto por el cuello, elevándolo sobre su silla mientras Kazuma pataleaba y agitaba los brazos en el aire, pidiendo perdón a gritos. Gak. Piedad. Es una capa magnífica. La mejor del mundo. Suplicaba Kazuma mientras su rostro se ponía azul. Brian se rió, apoyando la cabeza en su mano. Axel era caótico, ruidoso y estaba lleno de problemas, pero definitivamente se sentía como el lugar al que pertenecía. El gran sacerdote estaba de vuelta, y con él, una nueva y muy temperamental aliada. Capítulo 107. Cof, maldita sea. Tras lo que pareció una eternidad de asfixia cómica, la capa negra finalmente soltó el cuello de Satou Kazuma. El joven aventurero se desplomó de rodillas en el suelo de la mansión, tosiendo violentamente y frotándose la garganta mientras intentaba recuperar el aliento.
Por su parte, la capa volvió a deslizarse hacia Brian, envolviéndose alrededor de sus hombros y dándole suaves golpecitos en la nuca, como si fuera una mascota que busca consuelo tras haber sido insultada. Ya, suspiró Brian, dándole unas palmaditas a la tela. Kazuma no lo hizo a propósito, es solo que es un poco bocazas. Deberías perdonarlo. La capa giró un extremo hacia el otro lado. Aunque no tenía rostro, el gesto de indignación era tan claro que todos en la sala pudieron sentir su descontento. ¡Oh! ¡Qué increíble! Al ver ese comportamiento tan humano y detallado, los ojos de Megumin brillaron con una intensidad carmesí. Como miembro del clan de los demonios carmesí, Megumin tenía una debilidad natural por los objetos mágicos extraños, los artefactos con personalidad y cualquier cosa que desprendiera un aura de misterio superior. Para ella, esa capa era el epítome de lo cool. Lamentablemente, el sentimiento no era mutuo. En cuanto Megumin intentó acercarse para tocar la tela, la capa se encogió sobre sí misma, alejándose de la pequeña maga con un aire de rechazo absoluto. Brian, confundido por el desplante, le susurró una pregunta a la capa y, tras unos instantes de comunicación empática, obtuvo la respuesta. El problema no era la personalidad de Megumin, sino un factor mucho más pragmático: la altura. Debido a que Megumin era bastante bajita, si la capa intentaba posarse sobre sus hombros, gran parte de la tela terminaría arrastrándose por el suelo. Al parecer, este objeto sagrado tenía un sentido de la limpieza extremadamente riguroso y se negaba a ensuciar sus bordes con el polvo de la mansión. ¿En serio? ¿Discriminación por altura?, pensó Brian. Decidió ignorar la mirada de decepción de Megumin para no herir sus sentimientos, explicándole que la capa la consideraba demasiado pequeña para su estándar de elegancia. Kazuma, tras recuperarse de su ataque de tos, miró la capa con una mezcla de envidia y temor. Ya no tenía dudas. Aquel objeto era un objeto sagrado de primer nivel. «Oye, Aqua», preguntó Kazuma, volviéndose hacia la diosa que estaba ocupada intentando hacer una torre con tapones de botellas. «Tú eres la que reparte los cheats a los reencarnados. ¿Sabes qué clase de artefacto es este?» «Ni idea», respondió Aqua sin siquiera levantar la vista. «¿Cómo que ni idea?» Se suponía que Aqua era la responsable de todos los artefactos sagrados que llegaban a este mundo desde el más allá. El hecho de que no reconociera uno que tenía voluntad propia era una negligencia profesional de proporciones divinas. Una vez más, Aqua demostraba ser una diosa inútil. La capa, al escuchar que la diosa no la reconocía, pareció hundirse. Se dejó caer lánguidamente sobre los hombros de Brian, desprendiendo una tristeza palpable. Para un objeto sagrado, la diosa es algo parecido a una madre creadora, y ser ignorada por ella era un golpe emocional devastador. Al día siguiente de su regreso, Brian retomó su vida en Axel. Tras el caos de la capital, la paz de este pueblo de inicio era como un bálsamo para su alma. Se presentó en la iglesia para informar de su retorno, donde la hermana Terella lo recibió con oraciones y bendiciones de bienvenida. Dado que el viejito, el sumo sacerdote, aún no había regresado de la sede central de la iglesia de Eris debido a unas complicadas votaciones internas, Brian tuvo que hacerse cargo nuevamente de las labores administrativas y, lo más importante, de las sesiones de confesión. Su rutina volvió a la normalidad. Entrenamiento físico al amanecer, oraciones matutinas, falsas, estudio de magia por la tarde y labores de caridad o patrulla por la noche. De vez en cuando se pasaba por el gremio para presumir de sus hazañas en la capital ante los aventureros locales, saboreando el respeto que ahora le profesaban. Sin las constantes presiones del rey demonio o de la política real, Brian sintió que su mente finalmente se liberaba. Fue en uno de esos días tranquilos cuando se encontró con Chris en la catedral. La ladrona de cabello plateado lo saludó con su habitual sonrisa pícara, como si hubiera estado esperando su regreso con ansias. Tras intercambiar unas palabras rápidas, ambos decidieron ir al gremio para charlar con más comodidad mientras disfrutaban de una comida decente. Una cerveza de burbujas y una ración de ancas de rana fritas pidió Brian a la camarera en cuanto tomaron asiento. Luego miró a su acompañante. «Chris, pide lo que quieras, yo invito. Esta vez he vuelto con los bolsillos llenos». «En ese caso, pediré lo mismo», rió ella. Pronto, las jarras espumosas y la comida caliente llegaron a la mesa. Tras dar un largo trago a su bebida, Brian soltó un suspiro de satisfacción y comenzó a hablar con un tono ligeramente defensivo. «Y que conste, Chris, que no es que yo quisiera abandonar el equipo de Mitsurugi.
Fue ese tipo el que se puso sentimental con lo de hacerse más fuerte por su cuenta y disolvió el grupo temporalmente. Yo estaba dispuesto a seguir hasta el castillo del rey demonio. Ya veo, asintió Chris con una sonrisa divertida. Así que no fue que te echaran, ¿verdad? Exacto. Fue una decisión estratégica de grupo. Nada de errores por mi parte. Brian sabía que Chris tenía una forma de ver a través de sus mentiras, pero decidió mantener su orgullo de aventurero. Procedió a relatarle los detalles de su viaje a la capital, omitiendo las partes más vergonzosas y centrándose en el descubrimiento del sótano secreto del vizconde Scott. Cuando Brian mencionó que sospechó del vizconde porque la estatua de la diosa Eris en su capilla tenía el pecho demasiado grande y quiso subir a reajustarlo, Chris se atragantó con su bebida. Su rostro se puso rojo y su expresión se volvió increíblemente rígida. Fue una señal divina, exclamó Brian con convicción. Estoy seguro de que la verdadera diosa Eris me guió. Ella sabía que su imagen estaba siendo distorsionada con esas almohadillas de mármol y quería que yo expusiera la verdad. ¿No crees que es una coincidencia perfecta? Ja, sí, seguro que fue eso, murmuró Chris con una risa forzada que ocultaba una indignación secreta. ¿Qué atento eres con los detalles anatómicos de la diosa? Brian, ignorando la tensión, señaló la capa negra que llevaba puesta. Gracias a ese descubrimiento me quedé con esto. Se siente como si fuera parte de mí ahora mismo, pero nadie en el palacio supo decirme qué es exactamente. ¿Tú sabes algo, Chris? Los ladrones soléis tener mucha información sobre tesoros antiguos. Chris observó la capa con detenimiento. Durante un momento, su mirada dejó de ser la de una simple aventurera y adquirió una profundidad mística. En realidad, casualmente sé lo que es. ¿Ah, sí? Sí, pero ha sido pura casualidad, ¿sabes? Dijo ella rápidamente, como si quisiera evitar sospechas. No es que yo ande entrando en mansiones nobles a robar artefactos y la haya visto antes. Para nada. Solo lo leí en un libro muy antiguo de la Biblioteca Real, sí, eso fue. Ya, claro, cuéntame más, respondió Brian con escepticismo. Su nombre es Anemoy. ¿Anemoy? Brian frunció el ceño. ¿Como los dioses del viento de la mitología? Pero los Anemoy eran 4 hermanos varones, un momento, Perdón. Lo siento. En cuanto Brian mencionó la palabra varones, la capa se apretó bruscamente alrededor de su pecho, sacándole el aire. Parecía que el objeto sagrado tenía un serio problema con que cuestionaran su identidad o su género. Brian se dio cuenta de su error. En este mundo de fantasía, si el rey Arturo podía ser una chica, no había ninguna razón para que una personificación de los vientos no pudiera tener una sensibilidad femenina o, al menos, un orgullo muy frágil. Así que eres una pieza legendaria de los vientos, murmuró Brian, recuperando el aliento. Dime, Chris, ¿crees que debería devolvérsela a la corona? Brian miró fijamente a Chris a los ojos. Aunque estaba hablando con la ladrona, su pregunta iba dirigida a la entidad que habitaba tras esa máscara. La diosa Eris. Estaba preguntando si la diosa deseaba recuperar su artefacto perdido. La capa, sintiendo la extraña tensión en el aire, se aferró con más fuerza a los hombros de Brian, como si tuviera miedo de ser entregada a Chris. Chris observó la escena durante unos segundos de silencio absoluto. Luego, suspiró y sonrió con una calidez genuina. No creo que sea necesario. Un objeto sagrado elige a su dueño. Si Anemoy ha decidido quedarse contigo a pesar de lo especial que eres, supongo que es donde debe estar. Solo asegúrate de cuidarla bien, Brian. Los vientos no perdonan a quienes intentan encerrarlos. Vale. He dicho que la cuidaré. Suéltame, que me vas a romper las costillas. Gritó Brian mientras la capa celebraba su permanencia dándole un fuerte abrazo de agradecimiento. Chris rió de buena gana, viendo cómo el sacerdote de Axel luchaba contra su propia recompensa divina. La capa Anemoy se quedó con él, marcando el inicio de una alianza que prometía llevar a Brian a nuevas y más airosas alturas. Capítulo 108. Brian. Te lo suplico. Por favor. He dicho que no. Suéltame. Suelta mi pierna ahora mismo. En el interior de la catedral de Eris, la escena era digna de una comedia de enredos. Aqua, la diosa del orden de Axis, estaba literalmente colgada de la pierna derecha de Brian, sollozando y gimiendo mientras restregaba su cara contra su pantalón.
Si se tratara de una petición de dinero o de alcohol, Brian ya le habría propinado una patada para mandarla a volar al otro extremo del pueblo, pero esta vez el motivo de la diosa era diferente. Aqua alegaba con una vehemencia sospechosa que Brian, como miembro encubierto de la iglesia de Axis, no estaba cumpliendo con sus deberes sagrados. Según ella, era su obligación moral salir a las calles de Axel para reclutar nuevos fieles y expandir la palabra de la diosa del agua. Esta diosa inútil, pensó Brian, intentando mantener el equilibrio mientras arrastraba a Aqua por el mármol del suelo. Era el colmo del descaro. Brian sabía que Aqua solo quería aumentar el número de seguidores para recuperar sus poderes divinos y, de paso, tener a más gente que la invitara a copas. Normalmente, Brian habría usado un fajo de billetes para distraerla, pero parecía que a Aqua finalmente le había hecho clic una neurona y se había dado cuenta de que los fieles eran un recurso más valioso que el oro. Aqua, suelta de una vez. Tengo trabajo que hacer en la sesión de confesiones. No quiero. No me iré de aquí hasta que aceptes. Gritó ella, apretando más el agarre. Ya sé. Brian. Vamos a decidirlo con un duelo. Juguemos una partida de ajedrez. Si yo gano, vendrás conmigo a repartir folletos por todo el pueblo. Si pierdo, prometo que me iré de inmediato y te dejaré en paz. ¿Por qué tendría que aceptar algo así? Replicó él, arqueando una ceja. Si no aceptas, voy a provocar una inundación aquí mismo. Voy a empezar a llorar ahora mismo, Brian. Mírame. Mis lagrimales ya están listos. Vale, vale. Juguemos. Cedió Brian rápidamente. Conocía a Aqua lo suficiente como para saber que, en sus arrebatos de terquedad infantil, era perfectamente capaz de inundar la catedral de Eris solo por despecho. Se sentaron en un rincón apartado de la iglesia, colocando un tablero de ajedrez clásico, el de su mundo anterior, entre ellos. No era el ajedrez del otro mundo donde el rey podía saltar por todo el tablero. Era el juego de estrategia pura que requería paciencia e intelecto. Brian miró a Aqua con una mezcla de lástima y escepticismo. ¿En serio crees que este juego es apto para alguien con tu nivel de inteligencia, Aqua? ¿Qué pasa, Brian? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Tienes una cara muy rara, como si quisieras decir algo grosero. No es nada, suspiró él. Solo reflexionaba sobre lo triste que es cuando alguien no posee una percepción correcta de sus propias capacidades. Es trágico, de verdad. ¿Por qué de repente empiezas a describirte a ti mismo de forma tan deprimente? Brian sintió el impulso de darle un golpe en la cabeza, pero recordó que sus estadísticas de inteligencia eran técnicamente similares, según los estándares del sistema, así que decidió que lo mejor era dejar que el tablero hablara por él. Venga, mueve de una vez. Jejeje, prepárate para la derrota. Media hora después, Brian había acumulado una racha de 30 victorias consecutivas. Aqua estaba colapsada emocionalmente, golpeando el tablero con los puños mientras las lágrimas saltaban de sus ojos. ¿Por qué? HMPH. Con esto van 30, Aqua. Escúchame bien. Puedes pensar que estamos al mismo nivel, pero hay una brecha insalvable entre nosotros. Es la diferencia entre un estratega y una diosa que solo sabe hacer trucos con agua. Brian se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos con una suficiencia arrogante. Aqua lo señaló con un dedo tembloroso. Tú has hecho trampas. Seguro. ¿Cómo voy a hacer trampas en un juego de manos, delante de tu cara? Le dio un pequeño coscorrón. Las piezas se mueven por turnos. Es físicamente imposible hacer trampas sin que te des cuenta, pedazo de tonta. Buah. Otra vez. Hagamos una partida definitiva para decidirlo todo. No aprendes, ¿verdad? Brian suspiró. Como era habitual, Aqua había empezado pidiendo una partida única, luego pasó a el mejor de 3, el mejor de 5, y ahora estaba en el nivel de desesperación total donde solo pedía ganar una vez para que todo lo anterior se borrara. Su persistencia era, a su manera, casi heroica si no fuera tan patética. Moviendo una pieza con total indiferencia, Brian sentenció la partida. Jaque mate. Espera. Ese movimiento no cuenta. He movido mal sin querer. Gritó Aqua, intentando retirar la pieza de Brian. Dame otra oportunidad de retroceder un paso. Otra vez. Ya has retrocedido como 10 veces en este turno. He perdido la cuenta de cuántas veces te he dejado repetir. Solo han sido unas pocas. No seas tacaño con los turnos de una diosa.
Brian empezó a arrepentirse profundamente de haber aceptado el duelo. Aqua era la peor perdedora del mundo. Se inventaba reglas sobre la marcha, movía las piezas cuando él no miraba e incluso intentaba robarle peones para compensar sus pérdidas. Oye. Acabas de quitar mi caballo cuando me he rascado la oreja. Devuélvelo. ¿Qué caballo? Yo no veo ningún caballo. Seguro que se ha caído al suelo por tu culpa. Decía Aqua, escondiendo la pieza bajo su muslo. Pasó otra media hora. Aqua estaba en una pose de pensadora profunda, con el mentón apoyado en su mano y una expresión de concentración tan intensa que parecía que le iba a salir humo de la cabeza. Bostezo, Aqua, tengo que volver a trabajar. ¿Vas a mover o vas a quedarte así hasta el próximo siglo? Preguntó Brian, estirándose en la silla. Cállate. No me desconcentres. Si me hablas, la imagen mental de las piezas se me desbarata. Replicó ella, enfadada. Brian la observó durante un momento. Estaba sentada frente a él con las piernas cruzadas sobre la silla, en una postura totalmente informal que recordaba a un tío de mediana edad en un bar, más que a una deidad de la belleza. Por cierto, ya que estamos solos, dijo Brian, señalándola, ¿podrías dejar de sentarte así? Es un poco indecoroso para una mujer, ¿no crees? ¿Eh? ¿Qué más da? No hay nadie mirando, respondió ella con total indiferencia. Yo estoy aquí mismo, delante de ti. Oh, Aqua esbozó una sonrisa maliciosa, tapándose la boca con la mano. No me digas que, ¿acaso me estás mirando con esos ojos, Brian? ¿Te he puesto nervioso? Aqua, en un arranque de travesura divina, levantó ligeramente el borde de su falda. Lo hizo con una precisión milimétrica, en un ángulo donde no se veía absolutamente nada, pero que pretendía ser una provocación sensual para burlarse de él. Su actitud era tan descarada y de bar que cualquier rastro de erotismo desaparecía al instante, sustituido por el absurdo. Brian se puso rojo por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura y suspiró con una lástima infinita. No, de verdad que no. Lo siento mucho por ti, Aqua. Oye. ¿Por qué te disculpas de esa fiera? Esa compasión hiere mi orgullo de mujer y mi dignidad de diosa. Vuelve a mirarme con deseo ahora mismo. Aqua. ¿Qué? PFF, jajajaja, lo siento, es imposible. Brian, maldito seas. Justo cuando Aqua se lanzaba sobre Brian para empezar una pelea de gatas en el rincón de la iglesia, un sonido estruendoso desgarró la paz del pueblo. Alerta de destructor. Alerta de destructor. La fortaleza móvil se aproxima al pueblo de Axel. Todos los aventureros deben presentarse en el gremio totalmente equipados. Ciudadanos, diríjanse a los refugios de inmediato. Repetimos. El destructor está aquí. La megafonía mágica del pueblo retumbó en cada rincón, destruyendo el momento de comedia. La catedral de Eris, que hasta hacía un momento era un remanso de paz, se sumió en el caos. Los fieles empezaron a correr despavoridos, ignorando los gritos de la hermana Terella que intentaba mantener el orden. El nombre del destructor era sinónimo de aniquilación total. Era un desastre natural con patas que nadie en su sano juicio quería enfrentar. Brian se puso de pie, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Aqua, déjate de tonterías. Ha llegado el momento. En ese instante, Satou Kazuma entró en la iglesia como un torbellino, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Vio a la capa Anemoi barriendo tranquilamente un rincón de la entrada, la capa se tomaba sus tareas domésticas muy en serio, y le gritó. Anemoi. ¿Dónde está Brian? La capa señaló hacia el rincón del ajedrez. Kazuma corrió hacia ellos y, al ver a Aqua sentada encima de Brian en medio de su pelea, ni siquiera se detuvo a bromear. ¿Qué estáis haciendo? El destructor está a las puertas. Rápido, Brian. Todo el pueblo te está esperando en el gremio. ¿Esperándome a mí? Preguntó Brian, desconcertado. Sí. Los rumores de la capital se han extendido. Creen que si hiciste huir a la hija del rey demonio, eres el único capaz de liderar la defensa. Vamos, lidera el contraataque antes de que nos conviertan en escombros. Brian miró a Kazuma, luego a la aterrorizada Aqua y finalmente a su capa Anemoi, que ya se había colocado sobre sus hombros, lista para la acción. WDNMD. Exclamó Brian con una mezcla de rabia y excitación. ¿Qué significa eso? Preguntó Kazuma, confuso. Significa que voy a enseñarles cómo pelea un sacerdote de Axel. Rugió Brian.
Vamos a por esa chatarra andante. Capítulo 109. Satou Kazuma tiraba con fuerza del brazo de Brian, prácticamente arrastrándolo por las calles empedradas en dirección al gremio de aventureros. Rápido, rápido. No hay tiempo que perder. Oye, Kazuma, ¿a qué viene tanta energía de repente? Preguntó Brian, dejándose llevar con resignación. No me digas que le tienes tanto cariño a nuestra mansión de Axel que no puedes soportar verla convertida en escombros por una máquina gigante. No sé de qué hablas. Solo soy un ciudadano ejemplar preocupado por su comunidad. Respondió Kazuma, aunque sus ojos evitaban los de Brian. Lo sabía. Brian puso los ojos en blanco. Sabía perfectamente que el amor por el pueblo de Kazuma era, en realidad, amor por su calefacción mágica, su cama de plumas y el estilo de vida Nini que tanto le había costado conseguir. Si el destructor pasaba por encima de Axel, sus sueños de una vida cómoda se esfumarían. Al llegar al gremio, la atmósfera era eléctrica. Sabía que vendrías. Estaba convencido. Dust saludó a Brian en cuanto cruzó el umbral. El rubio delincuente estaba totalmente equipado con su armadura y lanza, y tras él se encontraban Kate, Taylor y Lynn. No estaban solos. El salón estaba atestado de aventureros de todos los niveles que habían acudido a la llamada de emergencia portando el equipo más pesado y costoso que habían podido encontrar. Brian notó que todos sus conocidos estaban allí. Sin embargo, algo le llamó la atención. La proporción de hombres aventureros era inusualmente alta en comparación con las mujeres. Seguro que es porque aman este pueblo con una pasión especial, sí, debe ser eso, pensó Brian con una sonrisa cínica, sabiendo que la mayoría estaba allí para salvar la tienda de las pesadillas de las súcubos. Una vez que el gremio estuvo lleno, la recepcionista, la hermana mayor del mostrador, se subió a una mesa para hacerse oír sobre el estruendo de las conversaciones. Atención a todos. Silencio, por favor. Gritó con todas sus fuerzas. En primer lugar, gracias por responder a esta llamada de emergencia. Estamos ante una misión de clase catastrófica. La interceptación de la fortaleza móvil destructor. Esta misión no tiene restricciones de nivel ni de profesión. Necesitamos a cada persona capaz de empuñar un arma o lanzar un hechizo. Si determinamos que la misión es imposible de cumplir, abandonaremos el pueblo y evacuaremos a todos. Sois la última línea de defensa antes de que Axel desaparezca del mapa. Contamos con vosotros. Los aventureros empezaron a mover las mesas y sillas hacia las paredes, creando un espacio diáfano que servía como improvisada sala de guerra. El ambiente se volvió gélido. El destructor no era un simple monstruo. Era un evento de extinción andante. Bien, comenzaré explicando la situación actual, dijo la recepcionista, desplegando un mapa. Para empezar, ¿hay alguien que no sepa qué es exactamente el destructor? Kazuma y un puñado de aventureros novatos levantaron la mano. La recepcionista asintió y procedió con la explicación técnica. El destructor era un golem de proporciones colosales, diseñado originalmente como el arma definitiva contra el ejército del rey demonio. Construido con un presupuesto nacional que casi arruina de varios países, esta fortaleza mecánica tenía la forma de una araña gigante del tamaño de un pequeño castillo. Estaba fabricado con aleaciones mágicas ligeras que le permitían, a pesar de su tamaño, correr sobre sus 8 patas a una velocidad superior a la de un caballo de guerra. Pero lo más temible no era su tamaño ni su velocidad, sino su defensa. La estructura era la culminación de la tecnología mágica del antiguo país de Noith. Mantenía activo un campo de fuerza de manera de grado absoluto las 24 horas del día. Ninguna magia convencional podía atravesarlo. Ni siquiera los hechizos de la clase de los demonios carmesí tenían efecto contra su superficie. Se dice que el destructor se salió de control porque el investigador jefe se encerró en el núcleo central, continuó la recepcionista. Ese investigador sigue allí dentro, emitiendo órdenes erráticas a la máquina desde el puente de mando. Debido a su velocidad y resistencia, ya ha arrasado la mitad del continente. Sus patas pueden sortear cualquier terreno, por difícil que sea. Tanto humanos como monstruos han sido aplastados por igual bajo su paso. Hasta ahora, la única estrategia conocida contra el destructor era la evacuación. Dejar que la máquina pasara por encima de la ciudad, esperar a que se alejara y luego reconstruir sobre las ruinas. Era tratado como un desastre natural inevitable, como un terremoto o un huracán. El silencio en el gremio era sepulcral tras la explicación. Los aventureros que antes presumían de sus hazañas ahora parecían codornices asustadas.
Las sugerencias de esto no funcionará y aquello es inútil volaban por el aire hasta que todos volvieron a callar, sumidos en la desesperación. Fue entonces cuando Kazuma, quizás harto de la atmósfera lúgubre o simplemente deseando salvar su mansión a toda costa, dio un paso adelante y gritó. ¿De qué tenéis tanto miedo? ¿Es que lo habéis olvidado? Tenemos a Brian con nosotros. ¿Brian? ¿Te refieres al que derrotó al Duyan? ¿El que hizo huir a la hija del rey demonio en la capital? Pero, si solo es un gran sacerdote, ¿qué puede hacer contra una fortaleza de metal? Cientos de miradas se clavaron en Brian. Había esperanza, pero también mucho escepticismo. El destructor era una leyenda de destrucción que incluso el ejército del rey demonio evitaba a toda costa. Kazuma, pedazo de imbécil, me acabas de pasar una patata caliente del tamaño del destructor, susurró Brian, fulminándolo con la mirada. Brian, confío en ti. Todo el pueblo confía en ti. Respondió Kazuma con una sonrisa que pedía clemencia. Brian suspiró y se puso de pie lentamente, ajustándose la capa a Nemoi, que parecía vibrar con anticipación de combate. Tengo un par de preguntas antes de empezar, dijo Brian con voz clara, captando la atención de todos. Megumin, has dicho que la magia de explosión es inútil contra el destructor por su barrera, ¿verdad? Así es, respondió la pequeña maga, apretando su báculo con frustración. Mi magia no puede penetrar ese campo de fuerza. Entonces, si alguien rompe esa barrera por ti, ¿puedes destruir la máquina? Por supuesto. Si la barrera cae, mi explosión convertirá esa chatarra en cenizas. Te lo garantizo por mi nombre como demonio carmesí. Exclamó Megumin, recuperando su espíritu combativo. Bien, entonces el plan es sencillo, dijo Brian dirigiéndose a la multitud. Los sacerdotes tenemos habilidades diseñadas para disipar magia y romper sellos. Normalmente, el poder de un sacerdote común no bastaría contra el destructor, pero ni yo ni mi compañera somos sacerdotes comunes. Brian agarró a Aqua, que estaba ocupada haciendo figuritas de agua en un rincón, y la puso frente a todos. Ella también es una gran sacerdote de élite. Su poder de purificación y disipación está fuera de toda lógica. Yo garantizo que entre los dos haremos caer esa barrera. Yo no quiero. Protestó Aqua. Suena demasiado peligroso y cansado. Prefiero quedarme aquí cuidando de las botellas. Aqua, escucha bien, le susurró Brian al oído. Si el destructor destruye Axel, la iglesia de Axis desaparecerá y nunca conseguirás nuevos fieles. Pero si salvas el pueblo hoy frente a todos, te convertirás en una leyenda. Cientos de personas querrán unirse a tu religión por gratitud. ¿No quieres nuevos seguidores? Sí. Déjamelo a mí. Gritó Aqua, golpeándose el pecho con determinación heroica. El cebo del reclutamiento siempre funcionaba con la diosa inútil. A pesar del entusiasmo de Aqua, algunos aventureros veteranos seguían dudando. El destructor era inmenso y estaba hecho de piezas mecánicas independientes. Incluso si Megumin destruía una parte, el resto podría seguir avanzando. No os preocupéis por la potencia de fuego, dijo Brian con una sonrisa. Tenemos a otra aliada de nivel legendario, y por suerte, acaba de llegar. En ese momento, la puerta del gremio se abrió y entró Wiz, luciendo su habitual expresión amable y algo tímida. Lamento el retraso. Dijo la dueña de la tienda de magia. Soy Wiz, y aunque ahora me dedico al comercio, conservo mi rango de aventurera. Por favor, permitidme ayudar en la defensa de nuestro hogar. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los aventureros más veteranos conocían el pasado de Wiz como una archimago legendaria capaz de rivalizar con los generales del rey demonio. Su llegada fue recibida con un aplauso atronador que levantó la moral de todos los presentes. Con las piezas en su lugar, Brian alzó su mano derecha, proyectando un aura de liderazgo que silenció el gremio. Escuchadme bien. Nadie retrocede. Vamos a interceptar al destructor antes de que ponga una pata en nuestras calles. Sé que parece una locura, sé que es difícil, pero esto es una orden. Hagámoslo por nuestra mansión, por nuestras familias y por esa tienda especial que tanto nos gusta visitar. A por ellos. Oh. Rugieron los aventureros al unísono. Kazuma, al ver el entusiasmo de sus compañeros varones, comprendió que Brian había dado en el clavo con la motivación. No luchaban por la gloria del reino, sino por defender su pequeño paraíso de ocio nocturno. Con un sacerdote estratega, una diosa reclutadora, una maga de explosión y una liche legendaria, el destructor estaba a punto de encontrarse con el muro más extraño y lectivo de su historia.
Capítulo 110. El plan es sumamente sencillo, explicó Brian, señalando un mapa rudimentario sobre la mesa del gremio. En primer lugar, Aqua se encargará de disipar la barrera de energía de la fortaleza móvil destructor. Una vez que el campo de fuerza caiga, Megumin y Wiz atacarán simultáneamente con magia de explosión para destruir las 8 patas mecánicas del coloso. Finalmente, cuando la máquina quede inmovilizada, el resto de los aventureros cargará para tomar el control del núcleo y neutralizar al supuesto operador. ¿Entendido? Como bien dice el refrán, ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad. Especialmente cuando el grupo encargado de ejecutarlo está compuesto por una horda de aventureros cuya inteligencia colectiva es, siendo generosos, cuestionable. Brian sabía que cuanto más complejo fuera el plan, más puntos de fallo tendría. Por eso, optó por una estrategia lineal y directa. Romper, explotar y asaltar. El resto se decidiría sobre la marcha, confiando en los reflejos y la suerte de los implicados. Tras acordar los roles principales para Aqua, Megumin y Wiz, el gremio comenzó a movilizarse. Aunque Brian sospechaba que las medidas físicas serían insuficientes, no detuvo a los demás cuando propusieron cavar trincheras, colocar barricadas y preparar trampas de foso en el camino hacia la ciudad. Cualquier cosa que mantuviera la moral alta era bienvenida. El lugar elegido para la confrontación era la vasta planicie situada frente a las puertas principales de Axel. Allí, no solo los aventureros, sino también los ciudadanos que se negaban a abandonar su hogar, trabajaban frenéticamente instalando obstáculos de madera y piedra. Brian estaba en medio de la acción. Aunque solía quejarse de las tareas pesadas, resultó tener un conocimiento sorprendente sobre ingeniería civil. Sus breves sugerencias sobre la inclinación de las rampas y la estructura de los contrafuertes dejaron boquiabiertos a los aventureros de la clase creador, quienes no paraban de pedirle consejos como si fuera un maestro de obras real. Fue entonces cuando Satoru Kazuma se acercó con una expresión de fatiga mental absoluta. Brian arqueó una ceja. ¿Qué pasa ahora? ¿Aqua ha vuelto a tener una crisis existencial porque se ha manchado el vestido con barro? No, es Darkness, respondió Kazuma, señalando hacia la vanguardia del campo de batalla. Brian, por favor, ve a hablar con ella. Se ha plantado en primera línea y se niega a moverse. Está entorpeciendo el trabajo de los demás y nadie logra convencerla de que retroceda. Déjala que disfrute, dijo Brian con indiferencia. Oye. Vale, ya voy. Iré a intentar razonar con ella, aunque todos sabemos que es una pérdida de tiempo. Brian caminó hacia la figura solitaria de la paladín. Darkness estaba de pie, imperturbable, con su nueva espada larga clavada en la tierra y las manos apoyadas en el pomo. Observaba el horizonte con una mirada solemne, como si estuviera esperando a un antiguo enemigo, aunque todos sabían que probablemente estaba imaginando cosas mucho más perturbadoras. ¿Qué haces aquí fuera, Darkness? Preguntó Brian al llegar a su lado. Brian, entiendo que mi comportamiento habitual te lleve a pensar mal de mis motivos, dijo ella sin apartar la vista del frente. Pero, ¿realmente crees que soy una mujer tan esclava de sus deseos que no puede distinguir una emergencia nacional de un capricho personal? Pues, sí. Básicamente. No es así. Soy una paladín de la corona. Y más allá de mi deber, tengo razones personales de peso para proteger este pueblo. Algún día, quizás, te cuente el motivo, por ahora, dile a Kazuma que no se preocupe por mí. Siento haber causado molestias. Ya veo, asintió Brian. Así que hay una misión secreta. Yo pensaba que simplemente te habías disfrazado de Baden para ver si el destructor te pasaba por encima. Me preguntaba en qué momento habías cambiado tu clase a muralla de la ciudad. Yo no soy una muralla. Exclamó Darkness, con las mejillas encendidas. Aunque no puedo revelar mi identidad aún, tengo la obligación moral de proteger a los ciudadanos de Axel. No importa lo peligroso o absurdo que parezca el plan, no retrocederé ni un solo milímetro. ¿Darkness? ¿Sí? Todo eso suena muy heroico y conmovedor. Pero, sinceramente, tengo la sensación de que solo quieres experimentar la sensación de ser aplastada por una fortaleza mecánica de miles de toneladas. Dime la verdad, ¿no es eso lo que estás pensando ahora mismo? ¿Qué? ¿Qué pensamiento tan depravado? Uf. ¿Cómo puedes sugerir algo tan delicioso? Uf. No estaba pensando en eso. Ah. La fachada de caballero noble se desmoronó al instante.
Darkness empezó a respirar con dificultad, con los ojos nublados y una expresión de éxtasis masoquista que hizo que Brian diera un paso atrás. Olvídalo, dijo él, agitando la mano. Quédate aquí si quieres. Buena suerte con tu defensa, milady. Confía en mí. Yo seré, MMH. Darkness parpadeó, saliendo de su trance. Brian, ¿cómo me has llamado? ¿Acaso sabes quién soy? ¿Qué? Solo he dicho milady. Es lo que se les dice a las chicas tercas como tú, ¿no? Ah, claro. Por un momento pensé que, ella suspiró, aliviada pero extrañamente decepcionada. Brian sonrió para sus adentros. Sabía perfectamente que ella era la latina, la hija del duque Dustines, pero no tenía intención de arruinar el juego de roles. Dejó a la paladín calentando en su puesto y regresó a la línea de defensa secundaria, donde se encontraban las magas. Brian no era un guerrero de vanguardia. Su papel era el de soporte estratégico y, si las cosas se ponían feas, batería mágica. Se situó junto a Megumin y Whis, quienes serían el martillo que golpearía al destructor una vez que Aqua rompiera el yunque de la barrera. Le preocupaba la potencia de fuego. Megumin tenía una sola oportunidad, y aunque Whis era una liche, el destructor era una masa de metal y magia antigua que podía resistir daños masivos. Oye, Megumin, dijo Brian, notando que la pequeña maga apretaba su báculo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estás temblando como un cachorro recién nacido. No me digas que, ¿tienes miedo? ¿Quién tiene miedo? Yo. Megumin saltó ante la provocación, con sus ojos brillando con un rojo intenso. Mi magia de explosión no tiene rival en este mundo. Esa chatarra andante no es más que un montón de basura esperando a ser incinerada. Mira cómo lo reduzco a átomos. A pesar de sus palabras valientes, su voz temblaba ligeramente. El destructor no era un enemigo común. Era una leyenda de destrucción que infundía terror en cualquiera que conociera su historia. ¿Sabes, Megumin? En el fondo te envidio, continuó Brian con un tono melancólico que desarmó a la maga. ¿Qué dices? Tu clase es la de archimago, la profesión que siempre soñé tener. Y no solo eso, dominas el hechizo más poderoso de la humanidad. Yo siempre quise aprender explosión, pero como sacerdote, estoy limitado. Nunca tendré los puntos de habilidad ni la capacidad de maná para lanzarlo. Me paso las noches imaginando lo que se siente al liberar ese poder. Brian, Megumin lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Pero también pienso una cosa. Si yo tuviera tu talento y hubiera aprendido ese hechizo, estoy seguro de que mi explosión sería mucho más grande y destructiva que la tuya. ¿Qué? Gritó ella, completamente indignada. Eso es imposible. Nadie ama la explosión más que yo. Nadie ha perfeccionado la técnica de lanzamiento como yo. No lo sé, insistió Brian con una sonrisa burlancia. Sigo pensando que te falta determinación. Tu explosión es buena, pero la mía sería, definitiva. Es una declaración de guerra. Rugió Megumin, olvidando por completo su miedo. Su mente ahora solo estaba ocupada por el deseo de demostrarle a Brian que su magia era la número uno. Mira y aprende, sacerdote. Hoy verás la verdadera forma del apocalipsis. Nadie lanza una explosión mejor que yo. Esa es la actitud. Cuento contigo. Brian suspiró aliviado. Había logrado cambiar el miedo de Megumin por pura indignación competitiva. Luego se volvió hacia Whis, quien parecía mucho más calmada. Whis, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si una explosión no basta, lanzaremos dos. Si nos quedamos sin maná, usarás tu habilidad de absorción conmigo. No escatimes en gastos. Yo seré tu fuente de energía ilimitada. Entendido, señor Brian. Daré todo de mí, respondió la Liche con una determinación tranquila. En ese momento, el aire mismo pareció vibrar. Atención. El destructor ha sido avistado en el horizonte. Aventureros, posiciones de combate. Ciudadanos, evacuad del área de inmediato. La voz de la recepcionista del gremio, amplificada por magia, retumbó en toda la llanura. A lo lejos, una inmensa nube de polvo empezó a levantarse, y el suelo comenzó a temblar rítmicamente bajo el peso de algo colosal que se aproximaba a una velocidad aterradora. La fortaleza móvil estaba aquí, y Axel estaba a punto de convertirse en el escenario de la batalla más absurda y peligrosa de su historia. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.